fiel. De eso vamos a la fidelidad. En este día, hermanos, en este primer día, que sea esa fidelidad a Dios, hermanos, que nos guíe para poder continuar todo este año, hermanos, a pesar de las diferentes dificultades que tengamos que enfrentar. Nuestra fidelidad jamás se apague, sino que nos empuje hacia adelante. Mateo 25, 21, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra, dándole gracias, hermanos, a todos ustedes también por su esfuerzo, por estar aquí reunidos. Algunos tal vez les ha chocado el año nuevo y estar aquí, pero bueno, los que están, Dios los bendiga, y los que también están conectados a través por diferentes circunstancias no pueden estar, también la palabra de Dios tenga efecto en sus corazones. Recuerden que la palabra no está limitada a un espacio ni al tiempo. La palabra, hermanos, es eterna, la palabra es profunda, la palabra no es encerrada, la palabra no tiene límite. Mateo 25, 21, le ponemos siempre esta palabra para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí nada más quiero que vaya también a otro pasaje, Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Con estos dos pasajes vamos a ver, hermanos, la enseñanza del día de hoy. Lo tenemos. Marcos 10, 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Oramos. Bendito sea tu nombre para siempre, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. En esta hora te pedimos que seas tú ministrando tu palabra a través de tu Santo Espíritu Santo, este barro, Padre mío, para que tu palabra, Señor Dios mío, sea escuchada por los diferentes oyentes presentes o ausentes. Que seas tú, Señor, dirigiéndonos en esta hora, dando sabiduría, entendimiento para poder captar, Señor Dios mío, esa profundidad de tu palabra, y esa palabra llega hasta nuestro espíritu y lo dé a vida, lo haga crecer, lo anime, lo fortalezca, para que podamos continuar, Señor Dios mío, en este año, bendito Dios, que nos has concedido todavía vida, para poder servirte hasta el día que la trompeta suene y podamos, Dios, subir a tu presencia. Dios amado, bendiga tu palabra, mientras esta palabra es predicada, seas tú tocando los corazones, sanando las heridas, restaurando, Señor Dios mío, aquellos, Señor Dios mío, que un poco, Dios mío, se han alejado. Seas tú, Padre mío, bendiciendo sus vidas, dándole fortaleza, dándole, Señor Dios mío, de tu paz, de tu gozo sobre sus corazones, Señor Dios mío. Libértalos, Señor, si hay alguna aflicción, una atadura que están sobre ellos, que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada corazón. En esta hora reprendemos toda obra del diablo, en esta hora que solamente la voz de tu Santo Espíritu hable con poder, con autoridad, como tú siempre sabes hacerlo, Padre bendito. Que tu palabra fluya en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. Amén. Vamos a concentrarnos entonces un momento en la Escritura. Bien, hablamos dos pasajes muy interesantes. En el primer pasaje de Mateo 25, que Jesucristo estuvo hablando sobre una parábola, haciendo entender, hermano, que es necesario que nosotros seamos buenos siervos, y sobre todo, no solamente buenos siervos, sino que seamos fieles en todo, porque recuerden que la fidelidad es premiada, la fidelidad es algo que Dios, hermano, valora incalculablemente, porque uno de los atributos de Dios es su fidelidad. Recuerden que Dios es amor, omnisciente, omnipresente, omnipotente, tiene muchos atributos, pero también su fidelidad es uno de los atributos, una de las vestimentas que Dios tiene y demanda también de su iglesia, porque la fidelidad es, hermano, más valiosa que el oro. La fidelidad, hermano, nos hace, hermano, ser confiables, hermano, ser cercanos hacia quien nosotros tenemos esa fidelidad. Por eso que Jesucristo dijo: hay que ser buenos siervos y fieles. Es más, para poder ser fieles tenemos que primero ser siervos. Uno no puede ser fiel si no es siervo, porque un siervo tiene que ser humilde, un siervo tiene que ser sumiso, un siervo tiene que estar sujeto, un siervo tiene que depender, y para que alcance la fidelidad tiene que empezar por lo de abajo. Por eso nos vamos al segundo pasaje en Marcos capítulo 10, verso 45, donde Jesús mismo, Él se pone como un siervo, se pone como un servidor. Él dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El propósito de cada uno de los
constancia. ¿En qué? En afectos, en ideas, en obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos a sus promesas. No engañar ni traicionar. Repito, el concepto, la definición de fidelidad es, escuchen, firmeza. Una persona que no es firme, que no está parado, fundamentado, cimentado en la roca, que cualquier cosa lo atribula, que cualquier cosa lo detiene, lo paraliza, lo vuelve atrás, ya no quiere continuar, pues entonces todavía no ha alcanzado la fidelidad. Porque, hermano, la definición de fidelidad es algo que es firme. Si uno alcanza y dice que es fiel, entonces habrá firmeza, habrá constancia, nada podrá detenerlo, siempre será lo mismo, siempre irá avanzando hacia adelante, caminando paso a paso, a veces lentamente, de repente, pero está avanzando. ¿Por qué? Porque la fidelidad, hermanos, es firmeza y constancia. El cristiano no retrocede. Por eso la Biblia, usted siempre canta esa alabanza, no, si has puesto tu mirada en el arado, ya no dejas marcha atrás. ¿Por qué? Porque el camino que nosotros estamos pasando y andando es un camino angosto, es un camino que si nosotros nos detenemos, si nosotros queremos volver atrás, podemos resbalar, podemos caer, y en cada resbal, en cada desliz que nosotros, hermanos, cometamos o caigamos, va a ser, hermanos, nos va a tomar tiempo, y recuerden que el tiempo no puede ser recuperado. Uno tiene que ser sabio, tiene que ser prudente, no puede estar, hermano, dejando cualquier cabo suelto para que el diablo haga estrago con nosotros. El cristiano tiene que aprender firmeza, tiene que aprender a ser constante, tiene que aprender a ser disciplinado. No importa qué tenga que enfrentar, él tiene una meta, tiene un objetivo, hermano, su mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. No mira atrás, sigue adelante, avanza, no se detiene. Alabado sea su nombre para siempre. Aquel que es fiel está comprometido con sus compromisos. Él cumple lo que se compromete. Porque alguien que dice que es fiel, no puede ser que se comprometa a algo y luego no lo cumple. El que es fiel mantiene sus compromisos, sus promesas. Jamás engaña ni jamás traiciona, porque no puede ser que sea fiel que traicione. Y nosotros no podemos traicionarlo a nosotros mismos, no podemos traicionar a nuestros prójimos, ni tampoco podemos traicionar a Dios. Aquel que es fiel debe mantenerse, hermano, digno de confianza. Porque otra de la palabra, o el significado de la palabra fiel es digno de confianza. Espero que esté anotando, ya está de más decirle que traiga su cuaderno, ya hemos pasado ya la escuelita, ya pasamos el jardín, ya se supone que está anotando, está escribiendo. La palabra fiel significa digno de confianza, confiable, fidedigno, verdadero. Y eso es lo que Dios demanda, eso es lo que Dios quiere. Usted sabía que uno de los pilares fundamentales en el que se fundó la iglesia era su fidelidad, y esa fidelidad le llevó incluso hasta la muerte. Porque los primeros cristianos, recuerden que no es como nosotros estamos en nuestro culto bonito aquí sentaditos, todo. Los primeros cristianos murieron para servir a Jesucristo. Ellos sabían que los iban a matar, les quitaron sus casas, les quitaron sus hijos, los mataron, les persiguieron, quitaron sus tierras, los exiliaron, pero fueron fieles. Ellos decidieron, hermano, morir cuando ellos desabarraban en el cerco y los sacaban los leones en el Coliseo Romano. Jamás negaron al Señor cuando les prendían fuego, vivos. Jamás negaron al Señor. ¿Por qué? Porque en ellos había algo que era más, hermano, grande que el dinero, que el poder, que era algo que nos movía más allá que el dolor. Incluso se llamaba fidelidad. La fidelidad se incrusta adentro y te empuja para adelante y te hace indestructible, te hace imparable, te hace confiable, digno de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Lamentablemente, en estos últimos tiempos se ven muchas actividades, pero poca fidelidad al Señor. En este último tiempo se hacen muchas cosas, se hacen muchos eventos. Los cristianos de este tiempo prefieren estar en un aniversario, pero no en un ayuno, ¿sabes? Y eso no es fidelidad. Porque aquel que es fiel, si está en un aniversario, también debe estar en un ayuno. Aquel que es fiel tiene que entender que puede estar en una confraternidad donde se va a gozar, donde se va a alabar a Dios, pero
también tiene que estar en una vigilia. A su nombre, porque qué fidelidad hablamos, ¿no? En lo que beneficia a nuestra carne, a nuestra conveniencia, pero en el sacrificio de lo que Dios demanda, en la obediencia a la palabra de Dios, fallamos. Mucha gente prefiere asistir a una campaña o un aire libre, pero no contribuye con una campaña. Una campaña, usted sabe que demanda tiempo, esfuerzo, dinero, demanda compromiso, ¿sí o no? Pero muchos cristianos solamente se contentan con asistir a una campaña, pero no trabajan para que esa campaña se realice. Es más, si sabemos que en una campaña en la que estamos nosotros trabajando, los que no pueden trabajar deberían llevar almas, ¿sí o no? Porque en una campaña se va a evangelizar, se va a predicar el evangelio a gente que debería convertirse, que necesita a Dios. Y los cristianos nos contentamos con ir nosotros mismos a las campañas y no llevamos ningún invitado. Y eso no es fidelidad, eso se aleja de la fidelidad que Dios manda. Quiere que la iglesia se llene, pero nunca trae a nadie a la iglesia. La gente dice, ¿cuándo se llena la iglesia? Cuando nosotros mismos traigamos a alguien también y venga a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Siempre lo mismo, ¿no? Deberíamos insistir cada vez, como decía una hermana, no digo, yo me he comprometido a invitarle un pollo a mi vecino entero, si esta noche me acompaña a la iglesia, y lo acompañó por el pollo, pero al menos fue a la iglesia y escuchó la palabra. Eso, hermanos, me dio una gran idea, ¿no? Si así fuéramos los cristianos, el cristiano tiene que invertir, ¿verdad? ¿Quién no va a querer comer un pollo entero? De repente, bueno, algo que lo haga con el pollo, pero al menos va a escuchar la palabra. Y si se convierte, si la palabra entra a su corazón, usted habrá ganado un alma. Tal vez usted no lo predicó, pero usted lo trajo. Ese debería ser el pensamiento de un fiel, de uno que ama a Dios, de uno que está comprometido con Dios, porque el que ama a Dios gana alma. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Alabado es el nombre de Dios para siempre. Porque hoy, ¿de qué fidelidad podemos hablar? La gente piensa ahora, las congregaciones en todo lugar piensan que van a ir al cielo porque canta, porque están en la iglesia, porque dan su ofrenda. La gente tiene un concepto equivocado. El verdadero cristiano fiel, el fiel solamente subirá en el arrebatamiento, no los infieles, porque hay fiel y hay infiel. ¿Quién es un fiel? Un cristiano fiel, aprenda. Un cristiano fiel sufre, porque en el evangelio se sufre. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y cuando usted está su vida tranquila, no tiene problema, está tranquilo, usted tiene que preocuparse. Porque el cristiano que es fiel sufre, llora en las pruebas, pero nunca, escuche bien, el fiel, a pesar que llora y sufre y pasa muchas circunstancias, nunca piensa retroceder y abandonar al Señor. Jamás. Porque en algo de él hay, hermano, algo que se llama fidelidad. Y el fiel, hermano, solo acompañado, enfermo, cansado, agotado, está buscando el rostro del Señor en la casa del Señor todos los días para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. El fiel se enferma, pero arrastrado se va al culto, hermano. Porque es fiel, porque nada lo detiene. Nada lo para. Hoy la gente por una gripe, porque se le tapó un pollo, ya no va a la iglesia. Cualquier excusa es pretexto para no congregar, porque su fe no está, hermano, en la fe de que es fiel. Si aún está enfermo, hermano, la fe de ese fiel está en su Señor, que sabe que en la iglesia y en la casa de Dios el Señor nos puede sanar, porque, hermano, Dios va a honrar su fidelidad. Dios lo va a bendecir, porque Dios, hermano, así es. Cuando la fidelidad actúa en ti, tú no esperes que Dios primero sea fiel. El cristiano primero es fiel y luego también Dios es fiel con él. Alabado sea su nombre para siempre. El fiel siempre pone en primer lugar a Dios, aún por encima de su familia. ¿Me entienden? El fiel va por encima de su familia, porque Dios está en primer lugar. El primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Escucha, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Es lo que Dios está demandando. ¿Cuántos cristianos dicen amén? Alabado sea su nombre para siempre. El cristiano fiel
irá a ser los primeros en ganarse la bendición, porque es fiel, quiere ser el primero en todo. Y eso, hermanos, es lo que estoy viendo en este último tiempo, en todas las iglesias, que se le está escapando a la gente, ya se les ha escapado ese deseo, ese hambre de ser el primero en todo. Ya está lo mismo, ya se ha confortado, ya está tranquilo. El que es fiel jamás está tranquilo, el que es fiel siempre está buscando cómo honrar a Dios, cómo agradar a Dios, cómo hacer la obra de Dios. Porque él es fiel, sabe que un día se parará cara a cara delante de Dios y le dará cuenta. Daremos cuenta. El fiel prefiere estar a solas conversando con Dios que conversando en el bazar, en el Facebook, en la televisión, mirando novelas. El fiel pasa tiempo con Dios porque es fiel con Dios. Anhela estar más tiempo con Dios que con su propia esposa, que con sus hijos, porque es fiel. Quiere estar cerca de Dios, y de eso es lo que Dios está buscando. El fiel está dispuesto a morir por su Señor. Y eso es algo que en este último tiempo la iglesia en el mundo entero tiene que recuperar. Fidelidad a Dios, fidelidad a su palabra, porque si no la trompeta sonará y muchos se quedarán a su nombre, a su nombre. ¿Por qué hablamos de fidelidad? Porque la fidelidad es uno de los atributos de Dios. Vaya conmigo a la Biblia, 1 Corintios 10:13, rápido por favor. Primera carta a los Corintios 10:13, la segunda parte de ese verso dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Mira, el primero que es fiel es Dios, que Él jamás dejará que acontezca algo en nuestra vida que nosotros no podamos soportar. Porque mucha gente se excusa, hermano, el diablo esto pasó aquello. Ellos se les ha olvidado este versículo, ¿no? Si Dios permite un proceso en tu vida, permite un desierto, permite cualquier circunstancia en nuestra vida, Dios sabe que nosotros podemos resistir, que podemos pasar eso. Pero nosotros no creemos ni en Dios ni en nosotros mismos. Qué triste que un cristiano no crea en Dios ni en uno mismo. El cristiano que, hermano, todavía está entregando cualquier cosa, lo demoniza, cualquier cosa lo detiene, entonces, hermano, está en peligro. Porque el cristiano fiel, él entiende esta palabra y él sabe que cualquier circunstancia en su vida lo va a poder pasar, porque todo se mueve en este mundo y en el universo bajo la perfecta voluntad de Dios. Y si Dios lo permite, Dios dice aquí que Él no nos pone algo en nuestra vida que nosotros podemos soportar. Él va a estar ahí, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea su nombre para siempre. El Salmo 36, verso 5 dice la siguiente parte: y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, decía el salmista. Es que el salmista no podía ver más allá de las nubes. El salmista pensaba que en las nubes estaba Dios, porque era lo más alto que ellos conocían. Hoy nosotros, 3000 años después, conocemos más, sabemos que existen 3 cielos. Nosotros conocemos más que conocía David, más que el mismo Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Conocemos más cosas. David decía hasta las nubes. Eso que David estaba queriendo enseñar al pueblo, que la fidelidad de Dios es lo más grande que hay, hasta lo más alto, decía. En Salmos 89, verso 8, dice la última parte: y tu fidelidad te rodea. O sea que Dios, escucha bien, Dios a donde va, su fidelidad está alrededor de Él. Él siempre se viste de fidelidad. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Me gustaría entrar en este verso, porque en este verso podemos sacar un mensaje completo. Aquí dice que Dios es fiel. Ese es el atributo que Dios tiene, fidelidad. Y Él siempre guarda su pacto. ¿Qué pacto? Las promesas que Dios ha hecho en su palabra, Él siempre
a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mira, quiero que tú entiendas algo. Nuestro anhelo de Cristo venga ya, yo no sé el suyo, pero el anhelo es, porque mucha gente dice, no, pero falta mucho tiempo. No, el que ama a Dios ama más al Señor que cualquier cosa en esta tierra. Porque eso que Dios dice Maranatha. Hay muchos, yo escucho hasta pastores decir, no, pero queremos que todavía no venga porque hay muchos familiares que faltan. O sea, tú amas más a tu familiar que a Dios. La palabra Maranatha es Cristo viene. Lo que uno quiere en la iglesia, anhela estar con el Señor. Pero aquel que sabe que todavía no está bien, su excusa es no falta mucho todavía. No. ¿Cuál es tu primer amor? ¿Estar con tu Señor o tu hijo, tu esposo? Tú sabes que tu primer amor es el Señor. Y cuando tú dices lo contrario, yo siempre a veces escucho muchas cosas, pero recuerda que está fuera de la palabra. La gente a veces está la cosa fuera de la Biblia. El cristiano tiene que anhelar estar con el Señor. ¿Por qué? Porque está enamorado del Señor. Es su primer amor, ¿verdad? Pero aquí este texto nos enseña algo fundamental. Dice su palabra que la fidelidad de Dios hará que guarde su pacto. ¿Cuál fue uno de los pactos o las promesas que Dios hizo? Que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo en su casa. Yo no sé qué va a pasar o qué va a hacer Dios o me lleve Dios de repente si tu familiar no se ha convertido. Pero si tú fuiste fiel, Dios honrará esa palabra, hará lo que sea o que tú no lo veas. Dios cumplirá esa palabra hasta 1000 generaciones, la cumplirá. El problema es que tú no lo veas. Ese es el problema. Aquel que es fiel hace lo que le corresponde hacer, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero si tú no fuiste fiel, ese es el problema. Y eso ya no es responsabilidad de Dios. Porque eso la gente a veces no ha entendido hasta el día de hoy. Años han pasado y todavía no entiende. Lo que Dios demanda de nosotros es fidelidad para que Él cumpla su palabra, que Él ya lo puso, ya lo dejó, para que Él nos honre. Primero nosotros tenemos que honrar a Dios. Fidelidad es lo más grande. Quiero rápidamente pasar por otro lado. Todos, escucha bien, todos los que han sido llamados por Dios, el mínimo común múltiplo, el factor que nos unió a todos, desde los profetas hasta los apóstoles, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, fueron gente con diferentes pensamientos, en diferentes tiempos, con diferentes circunstancias, con diferentes características, pero todos tenían algo en común. Todos fueron fieles. Todo aquel que Dios un día ha llamado es porque va a ser fiel. Y cuando nosotros no hay fidelidad, entonces nuestro llamado está peligrando. Vamos a verlo en la Biblia. Abraham, por ejemplo, en Nehemías capítulo 9, verso 7 en adelante, yo lo leo, usted no te ahí porque el tiempo nos va a ganar. Dice: tú eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de uno de los caldeos y lo pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerebuseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? Porque era fiel. ¿Por qué no escogió a otro? Hubo mejores hombres que Abraham, claro. Habrá mejores gente que usted y que yo, claro, gente más intelectual, más inteligente, más guapa, más alta. Pero Dios nos llamó a nosotros porque vio algo en nosotros llamado fidelidad. Él sabía, porque Él no mide el presente, Él ya está en el futuro. Él sabe si nosotros seremos fieles o no seremos fieles. Aquí la Biblia dice: hallaste fiel el corazón de Abraham. Por eso Dios lo llamó. Moisés, otro gran siervo de Dios, en Números 12:7 dice: porque así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa,
que es fiel en toda mi casa. Él fue fiel. Aarón era su hermano. Aarón sabía hablar mejor que Moisés, pero Aarón lo falló. ¿Me entienden? Por eso que Dios levantó a Moisés, porque él iba a ser fiel. Y Dios está buscando de los jóvenes, de los niños, adolescentes, de los adultos, de los ancianos, fidelidad. Más que una ofrenda, más que un diezmo, más que cualquier cosa o cualquier obra que tú quieras hacer o pretendas hacer, cualquier obra buena. Dios lo primero que quiere de nosotros es fidelidad. Sin fidelidad no habrá nada. Otro de los grandes hombres de Dios, nunca se ha visto o se levantó un hombre como Samuel. Triple el ministerio, el único que tuvo triple el ministerio en el antiguo pacto: sacerdote, juez y profeta. Dice en 1 Samuel 3:20: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel. Cada palabra que salía de la boca de Samuel, Dios la honraba, se cumplía. Ninguna palabra que él decía caía en el piso. Todo lo que Samuel hablaba se cumplía. Por eso que la gente le tenía miedo. Los príncipes llegaban y se arrodillaban y decían: Samuel, es pacífica tu venida. Tenían miedo a un anciano, un viejito. Nadie respeta a hombre, pero a Samuel lo respetaba todo Israel. El rey mismo lo respetaba, porque en Samuel había algo llamado fidelidad a Dios. Y esa fidelidad a Dios hacía que, hermano, Dios hacía que la gente le honre, que la gente le respete. Mira que genera la fidelidad: respeto, honor, estima, aprecio, cariño. Es que la fidelidad lo engloba todo. Honra. Lo que Samuel decía, Dios lo cumplía y se acabó. ¿Me entiendes? Todo aquel que Dios llama fue porque fue fiel. Es más, la iglesia primitiva, cuando Dios la formó, todos ellos eran fieles. Mira, voy a mencionar algunos nombres nada más. Timoteo, por ejemplo, en 1 Corintios 4:17, dice Pablo hablando a sus discípulos: mi hijo, además Timoteo, mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿Por qué Timoteo fue llamado, fue discipulado por el mismo apóstol Pablo? Porque fue fiel. ¿Hubieron más jóvenes que Timoteo? Claro, hubieron mejores jóvenes que Timoteo, pero Timoteo era diferente. Fue fiel, estuvo ahí. Y Dios, en la iglesia primitiva se habla de muchos hombres: Timoteo, Tíquico, Épafras, Onésimo, y incluso un montón de los primeros cristianos de Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efesios. Pablo decía, escribía la carta y decía a los hermanos que están en Efesios, fieles, porque Efesios es una ciudad llena de pecado, llena de engaño, donde moraba el diablo, hermano. Pero aún ahí los cristianos eran fieles, no se habían contaminado con el mundo ni con las cosas paganas que el diablo ponía en medio de ellos. Hoy el mundo a la gente, a los cristianos, lo tienta con cualquier cosa y se van tras de eso. Pero estos hombres eran distintos. En la misma, es más, en Apocalipsis, usted recuerda a una de las iglesias que Dios, que el Señor elogia, dice que vivían en el mismo trono donde mora Satanás, pero aún ahí ellos eran fieles. Es que el que es fiel aquí, allá y donde sea, donde lo ve el pastor y donde no lo ve el pastor, porque Dios lo está mirando. Es fiel en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Agarrado es su nombre para siempre. Es más, Jesucristo, él mismo dice que es fiel. Según Tesalonicenses 3:3 dice la palabra: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Qué es el Señor? Fiel. El Padre fiel, el Hijo fiel, el Espíritu Santo fiel, y nosotros también tenemos que ser fieles. Es más, esta misma palabra
que predicamos es una palabra fiel. ¿Sabía? Esta palabra es genuina, fiel. Mira, dice la Biblia en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es más, y por segunda vez el apóstol Pablo repite, porque el Espíritu Santo le dijo que lo repitiera. En 2 Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. El que Dios es fiel, su palabra también es fiel. Ahora, Dios está buscando fieles. Sé fiel en lo poco para que el Señor te dé más. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más le será fiel. A su nombre no se me duerma. Al que está durmiendo, pedíselo, por favor. Mira, es que, ¿sabe por qué debemos ser fieles? Es que el fiel hermano sufre oprobios y no lo detiene nada. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Es que el camino cristiano es un oprobio. Un oprobio, hermanos, es algo que, hermano, a nosotros nos causa mucho dolor, mucha aflicción, mucho padecimiento. Somos a veces menospreciados, somos marginados, somos desechados. La gente nos va a insultar, nos va a dar la espalda, nos va a ignorar, nos va a maltratar, nos va a insultar, nos va a murmurar, nos va a calumniar, nos van a mentir, nos van a injuriar. Pero el fiel nada lo detiene. El fiel, hermano, su corazón lo ha guardado en la palabra. Hermano, la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón que te hermana la vida. Nada lo detiene, nada lo mueve, nada lo atrasa. El fiel es fiel hasta la muerte. Aún en el oprobio, aún en el dolor, aún en la tristeza, aún en la traición, aún en cualquier circunstancia, el fiel es fiel y resplandece. Por lo tanto, podemos concluir, mis amados hermanos, que hoy más que nunca, cuando el reloj de Dios ya está para dar la hora indicada, usted lo sabe, yo no sé si usted lo sabe, pero uno está orando y siente que en cualquier momento dará la hora exacta y el Señor vendrá. La hora indicada sonará y el gran acontecimiento sucederá. El problema es que muchos se han enfriado. El problema es que muchos se han vuelto mundanos. Y la pregunta entonces es, ¿qué iglesia vendrá el Señor a recoger? Hagámonos una pregunta. El Señor de testigo ha dado a nosotros. ¿Seremos fieles? ¿Seremos fieles? Si los que se supone que irán al cielo no están listos, y tú no sabes cuándo mi Señor vendrá, usted no sabe cuándo sufre el Señor. Usted no cree que el Señor ya quiere venir a llevar a su iglesia. Usted no sabe que el Padre está a punto de dar la orden y el Señor en su corazón le duele porque Él sabe que ya no puede tener más la orden del Padre y Él tiene que obedecer y venir a llevar a su iglesia. Porque la ira de Dios descenderá. Usted se ha puesto a pensar cuánto el Señor sufre y se angustia porque sabe que muchos se quedarán porque empezaron bien y están terminando mal. Usted sabe cuánto dolor le causa, porque Dios es una persona, el Señor siente lo que usted siente. El Señor sufre, el Señor llora. Tienes que ser fiel, porque hermano, vienen días feos. Usted lo sabe, el que conoce bien que lo sabe. Apocalipsis 2:10, bien dice la Escritura: he aquí que el diablo echará a alguno de nosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Vienen días terribles, hermano, a esta tierra. Días que ni la pandemia que hemos pasado. La iglesia va a tener que pasar muchas cosas todavía antes de ser levantada, porque luego la ira de Dios desencadenará y vendrá al mundo entero. El cristiano verdadero es fiel en todo y en donde sea. Por eso Apocalipsis 2:13 llama y dice este mensaje a la iglesia: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado
mi fe. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no importa cuál sea la circunstancia, mantengamos una fidelidad genuina a Dios. Y nunca olvide que aún en la aflicción, Dios es fiel. En Salmo 119:75, un salmo favorito mío, dice: conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Es que a veces, como Dios es fiel, a veces tiene que afligirnos, porque Él sabe que a veces nosotros los cristianos a veces actuamos solamente a través de mano de la prueba, porque cuando todo está bien nos relajamos, nos damos vacaciones, nos acostumbramos, y uno quiere, uno necesita ser apretado por Dios para que la gente empiece a orar, a animar. Cuando la gente ora y ayuda solo, cuando los cristianos vigilan, la verdad, cuando pasan problemas, después no hacen solo. Es raro ver a un cristiano que se ponga a animar solo, que se ponga a vigilar solo en su casa, que esté ayunando, hermano, que esté leyendo la Biblia horas y horas. Es raro. Solamente cuando pasamos pruebas, ahí que uno quiere ayunar, se desespera. Por eso que ese texto dice: porque tú eres fiel, tuviste que afligirme para corregirme. Recuerda este último texto para la gente que ha pecado. Recuerda que aún si pecas, en 2 Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es más, en 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fidelidad es lo que necesitamos en este tiempo. Pónganse en pie, iglesia.